Disculpa, che. De todas maneras no dije nada del otro mundo. Digo que estaba hablando de las relaciones objetivas que tenía que ver entre factores y acciones, y por otro lado hay otro tipo de relaciones que son en las que se basan este mundo de la teoría contable, de la teoría del costo, que son las relaciones funcionales. Las relaciones funcionales son aquellas que se generan entre las acciones o las actividades que se llevan a cabo dentro del proceso productivo cuando unas son complementarias o suplementarias de las otras. El hecho de, como un ejemplo, el hecho de tener como objetivo final, nuestro objetivo final o producto final es un banco de plaza. Siempre pongo el mismo ejemplo, un banco de plaza que tiene maderas, que tiene hierros, que tiene tornillos, etcétera, etcétera. El hecho de cortar la madera no implica obtener el banco de plaza. El hecho de cortar la madera y pintarla no implica tener el objetivo final. El hecho de cortar la madera, pintarla y agujerearla no implica tener el objetivo. Al objetivo se llega llevando adelante todas esas relaciones que están interconectadas unas con las otras, ¿sí? Que a su vez, como bien lo marca acá el grafiquito, cada una de estas acciones puede generar un bien o un servicio final que puede ser consumido por el mercado, o a su vez, esa acción genera una salida, ¿sí? Una unidad de obra, le llamamos, que puede servir como insumo de la próxima acción. Esto nos da pie al famoso mapeo, que es algo de lo que después les va a hablar Lisandro, que es de las primeras actividades que vamos a hacer con este paso. ¿Esto se van acordando? Acá entonces se define qué se consume y dónde se está consumiendo. Debe haber en cada acción una salida o una unidad de obra que podría llegar a ser el bien final o objetivo final, o podría llegar a ser insumo del próximo paso. Y ahí se van estableciendo las famosas relaciones funcionales. Por otro lado, tenemos las relaciones funcionales que no son las que justamente marcan una relación evidente, clara e inequívoca de los factores consumidos con el factor final o con el objetivo final, sino que estamos hablando de los famosos consumos indirectos, ¿sí? O de los famosos costos indirectos que de alguna manera tienen que estar o tendrían que estar en ese objetivo final o producto final. ¿Cómo llega por allí? Cartier dice, bueno, inventamos la forma de asignar esos recursos a ese objetivo. Uno de los formatos clásicos es el que ustedes ya saben, el método de secciones homogéneas. ¿Se acuerdan de los costos indirectos de fabricación? Que se hace una distribución, primero entre los departamentos productivos y los de servicios, y después de los de servicios vuelven a los productivos, de primaria, de secundaria. ¿Recuerdan eso? Sí. Sí. ¿Y qué otro modelo podríamos usar que no sea el tradicional para la distribución de estos indirectos en el producto final? El ABC. El ABC, pero obviamente, de acá a la China, el ABC, si bien está vendido o nos lo fue vendido como un sistema de costos, que lo es, también es un sistema de distribución y es un sistema de gestión. En realidad, lo que hace el ABC es, en vez de definir como el modelo tradicional que decimos, los costos directos son de los productos y los indirectos son de los departamentos, y de ahí hacemos las distribuciones primaria y secundaria, el ABC nos dice los directos son de productos y los indirectos son de las actividades que se realizan a lo largo del proceso. Y de esas actividades
deben llegar al producto final a través de los famosos inductores de costos o los cost drivers, para hacerlo un poquito más fashion. Pero básicamente lo mismo. O sea que es otro sistema. Más que de determinación de costos, podríamos decir que es un sistema de gestión, de management, de manejo, de reducción de costos, etcétera, etcétera, y como subproducto sirve para determinar costos. Como hacemos la mirada económica del costo, decimos que el costo de un producto final está determinado por dos grandes factores o por dos grandes dimensiones. Cartier los llama componentes, el componente físico y el componente monetario, ¿sí? Entonces, el costo de un factor consumido va a ser igual al producto que exista entre las cantidades físicas consumidas de ese factor multiplicado por una valoración, y en este caso se define a la moneda como el elemento homogeneizador más tradicional que se encuentra en la teoría como para hablar todos en el mismo idioma, pero como se trata de un concepto económico, el costo como un concepto económico, decimos que primero hablamos de cantidades y después vamos a hablar de precios, ¿sí? O sea, cuando tengamos un problema de costos, siempre primero vamos a empezar a buscar por las cantidades, porque lo que consumimos son cantidades de cosas y después los valorizamos a través de la moneda, que podría ser algún otro parámetro a tener en cuenta. Hasta acá vamos bien. Y surgen entonces también algunas diferencias que siempre tienen que tener claro. Ahí les dejamos unos videitos medios viejos de lo que implicaba el costo, precio y valor y la diferencia entre ellos, pero básicamente recordemos que costo era el sacrificio, la relación, sacrificio no usemos más esa palabra, sacrificio ya, lo consumido, ¿sí? Para obtener ese producto final, los factores consumidos para obtener ese bien u objetivo final. Y era la relación válida entonces entre los factores y el producto. Digamos, consumo. El precio es algo que surge luego de una contienda. Yo siempre les hacía el cuento a mis alumnos de los planes anteriores que esto es como estar en una verdulería y lo escuchan a el Edu, que es el dueño de la... que es lo mismo que está en el video, ¿no? Que eso te iba a decir, en el video justamente usas ese ejemplo. Sí, bueno, en la verdulería uno le dice, la vieja que va a comprar le dice, ¿cuánto cuesta el tomate? Y el dueño le dice, ¿vos qué te importa? Le contesta así porque en realidad le cuesta a él, ¿sí? El consumo es de él. Y entonces él le dice, mirá, no te importa, pero te digo que vale 50 pesos el tomate. Y ella dice, no, que 50 pesos, no. Yo te pago 30, no, 30 no, al final te arreglan en 40 o en 35. Entonces ahí se marca la diferencia entre el costo, el precio y el valor. El precio fue después de una contienda entre oferta y demanda y se determina finalmente un número, ¿sí? Una cifra definitiva que supuestamente le arroja beneficios a ambas partes. Y el valor, bueno, es hasta dónde está dispuesto a pagar el consumidor por ese bien recibido. A veces tiene un valor intrínseco muy bajo, digamos, un pedazo de madera, pero para el consumidor se trataba de una madera del viejo estadio de Boca, qué sé yo. Un fanático hincha de Boca, o de cualquier otra cosa, o una virome que era del Papa, o bueno, el Cadillac que era de Elvis Presley. Bueno, cosas así, ¿no? O cuando Paul McCartney venda ese bajo que
estilo violín también va a valer fortuna, más allá de su valor intrínseco, ¿sí? Y es un plus al que está dispuesto a pagar generalmente el consumidor final, más allá de ese costo o a veces más allá del precio. A mí me pasaba cuando yo era chico, o no sé, Lisandro, si te acordás, pero existían las zapatillas más, discúlpenme el término, pero más berreta, como dice el loco Canigia, más barat, son barat, la flecha. ¿No te acordás, Lisandro, de la zapatilla flecha? Sí, me acuerdo. Bueno, esa las compraba mi vieja para ir a la plaza, para hacer las pelotas, aparte duraban lo que un suspiro. Y no hace muchos años, bueno, era unos 5 o 6 años, estando en Mar del Plata, mi hija quería comprarse zapatillas. Estábamos en un centro comercial, casa de deporte, digo, mira, acá están las zapatillas Topper, la Topper clásica, la de lona, me acuerdo que eran 500 pesos. Eran zapatillas buenas, las de tenis, 500 pesos. Y pegado a esa casa deportiva había un local que creo que era Guanama o algo así, un local muy de onda para las chicas, y estaban las zapatillas Flecha en la vidriera. Kosciuszko era. Kosciuszko sacó Kosciuszko. una línea. Ahí Bien, está, te estaba siguiendo. Jessy clavó Flecha, me parece. Bueno, entonces Kosciuszko te mostraba las flechas, a mí se me cayó un lagrimón, porque cuando vi las flechas no las había visto nunca más en mi vida. Pero era un poquito más fashion, por supuesto, era botita de colores, bla, 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 bla. Y entré con mi hija, vení, mirá las flechas, estas las usaba papá para ir a la plaza. Bueno, primero que te atienden como el tuje, ¿viste? Te dicen, si querés algo, está todo acomodado por color, fíjate, después pedime el talle. No, yo quería saber las zapatillas flechas. Número 35 para Julieta. Sí, 2.500 pesos. ¿What? Como dice el Kun Agüero, ¿what? Me quedé en una pieza, digo, ¿cómo? 2.500 pesos. No, digo, la flecha. Sí, me dice, la flecha, 2.500 pesos. Y al lado habíamos visto las Topper en 500. Entonces, eso es, por supuesto que pegué media vuelta y me fui, ¿no? Porque no definíamos el valor, no estábamos dispuestos a pagar los 2.500 pesos por esa zapatilla, ¿sí? Y mi hija tampoco, porque le tenía el brazo retorcido yo de atrás y que no reconoció valor. Y amenazándola de muerte. A punta de pistola. Pero, digo, y fíjense esto, qué buena estrategia de precio la gente de Kosciuszko, porque se venden, o sea, se vendían, ahora no sé, no miro más vidrieras para mis hijas, ya están grandes, pero se vendían, o sea que había gente que las compraba, y había gente entonces que estaba dispuesta a pagar algo más que un precio normal de mercado, por el hecho de que las vendía Kosciuszko, como dijo Jessy. Y digo, la política de precios que hubiese establecido Flecha o Kosciuszko en este caso, de decir, bueno, vendemos a costo más algo y obtener utilidades, porque eso nunca podría haber estado más allá de los 500 pesos que estaba la Topper, ¿sí? Por más promoción que haya, lo que fuese. Entonces, muchas veces el precio, esto ya es harina de otro costal, ¿no? Pero la determinación de los precios ya no se usa más esa métrica del costo más algo, sino que se hacen primero sondeos de mercado a ver, basados en el valor, hasta dónde serías capaz de pagar determinado artículo. Bueno. Este ejemplo que viste vos nos va a servir después de puntapié para cuando nos metamos en la primera unidad, en claro, todo lo que es gerencia estratégica de costos, cuando empecemos a hablar un poquito de posicionamiento, digamos, sin pretender ser estrategas o sin pretender dar estrategia a fondo,
Vamos a ver algunos conceptos de estrategia justamente que nos van a servir de pie o de paraguas, ¿sí? O de base para meternos en todo lo que es gerencia estratégica de costo. Exacto. Ni Dios permita que seamos estrategas, pero sí lo de la gerencia estratégica de costos es una variable muy interesante para que ustedes vayan manejando. Volviendo al repaso y volviendo a esta gran teoría del costo, ya pasamos diciendo qué es costo, el concepto de costo y su dimensión, la relación, funcionales. Me olvidé de decir, las funcionales son aquellas que no generan un vínculo evidente, claro e inequívoco, como si lo hace qué tipo de relaciones. Las funcionales, exactamente. Las causales, o de causa-efecto, son aquellas que, ¿de qué tipo de costo estamos hablando ahí? Digo, las funcionales estamos hablando de costos indirectos, ¿no? Ahí por el chat, Lucía respondió directos. No, como yo no estoy leyendo... No pasa nada, por eso te voy comentando. Perfecto. Los costos directos son aquellos que generan esa relación causa-efecto. Si el banco es de madera, si voy a tener un banco de plaza que es de madera, obviamente que el material fundamental va a ser la madera, el primer material que entró al proceso productivo. O sea, la primera acción dentro de ese proceso o la relación objetiva va a ser madera con cepillado, cortado, preparado, no sé cuál fuese la primera acción, ¿sí? Acá teníamos algunos procesos de el armado de neumáticos. Fíjense que la cantidad de factores que se están consumiendo en los distintos eslabones o en las distintas acciones, y siempre, después cuando lo vean más ampliado esto en sus pantallas, fíjense que siempre hay una unidad de obra que abastece a la siguiente acción o la siguiente actividad, con la posibilidad de que esa unidad de obra pueda salir directamente al mercado, que tenga mercado. Fíjense, yo cuando veo en nuestro estudio con el contador Cagliolo, éramos contadores de una gran reparadora de neumáticos en la ciudad de Las Flores, y hacían todos unos procesos tremendos, tenían unas máquinas impresionantes, y parte de uno de los productos que se necesitaba para el recauchutado ¿vieron esa gomita que se usan ahora en las canchas de fútbol sintético? En vez de la arena se usa la de caucho. Bueno, se empezaron a vender como, era parte del proceso, pero empezó a haber mercado para vender esa gomita extrusada. Así que bueno, se puede vender esa unidad de obra, en vez de ser abastecedora de un proceso siguiente, también puede tener valor de mercado y transformarse en objetivo, ¿sí? En costo final. El caucho, el maíz para obtener la caña, para obtener el azúcar, la melaza, los subproductos, los productos, bla, 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 la panadería. Fíjense cómo arrancamos por el amasado, donde en la bacha se vuelcan todos los ingredientes, usando todos los recursos que tenemos, pasamos al molde, a la masa se orea, bla, 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 entra a los moldes para obtener finalmente el producto final. Digo, es más sencillo de lo que parece. Digo, el tema de los costos es, ahora que vieron esta teoría y haciendo este repaso ahora,
creo que no hay grandes secretos. Miren, este grafiquito, ¿cuál es el costo del pan? Y bueno, son todos los factores que estoy metiendo acá, más el uso que hago de todas estas máquinas. O sea, para obtener este pan uso una partecita, ¿sí? De la depreciación de esta máquina. Defino los niveles de actividad a partir de esa actitud que tiene o aptitud que tiene el empresario para producir, que es la capacidad. Definido el nivel de actividad, va a haber unos costos fijos de capacidad operativa que los tengo que volcar. ¿Cómo? Bueno, inventamos, como dijo Cartier, a través del tradicional, el ABC o algún otro método que ustedes inventen para llevar esos indirectos a cada uno de los productos. Me parece que la teoría general del costo, más que una teoría rígida, lo que nos está brindando es una herramienta para comprender todo este complejo mundo de los costos, que algunos lo hacen complejos, y es más fácil, no digo fácil, pero sí más entendible de lo que parece. ¿Sí? Sí, de algún modo, por ahí tomando tus palabras y resumiéndolo, lo que Gustavo transmite es ustedes teniendo en claro el esquema de la teoría general del costo, no los principios, porque sinceramente nosotros los principios ni los sabemos de memoria, si a veces nos pasan en los finales que dicen, no, el principio 5 tal cosa. Francamente, yo no lo sé, de memoria y por número los principios. Sí, obviamente tenemos el esquema de la teoría general del costo en la cabeza, aprendido, como decía Gustavo al inicio, hace unos minutos. Y lo que decía es, teniendo en claro el esquema de la teoría general del costo, no voy a volver sobre el concepto que Gustavo transmitió recién, uno puede aplicar y hacer costos desde una fábrica de alfajores en Tandil en la cual hay 4 empleados, hasta en Toyota con 1.500 empleados, hasta una empresa de prestación de servicios, de consultoría como no sé, Accenture, en la cual hay 10.000 empleados a nivel global. O un estudio contable en el cual sean 2 socios o 3 socios. Hacer costos ahí del estudio, de los servicios del estudio, me refiero. Después habrá mayor o menor dificultad al momento de extraer los datos, pero costos van a poder hacer. Y ni hablar incluso hasta en organizaciones sin fin de lucro. No necesariamente tiene que haber fin de lucro para poder hacer costos. Ojo también con eso. Exacto. Lo que les acaba de decir Lisandro es clave. Digo, ustedes mañana se reciben y les sale el primer laburo y los llaman, en McCain entraron a laburar y los mandan al sector de costos. Y con esta estructura, digamos, no los van a correr con la vaina. Ustedes saben que McCain, el chino de la vuelta, el carnicero que está a la vuelta de mi casa que hace hamburguesas, o una multinacional, o Accenture, o Globan, lo que fuese, tiene recursos que necesita transformarlos para vender o el servicio o el objetivo final o el producto, etcétera, etcétera. Habrá que estudiar un poco más o menos complicado el proceso productivo, el proceso de transformación. Tal cual. Y me diste pie para, de hecho, justamente de eso se tratan las primeras 2 actividades que les vamos a pedir. No sé si querés vos cerrar algo más de la presentación, Gustavo, si no me meto de lleno. No, era solamente introducirlos acá en estas últimas 2, que es uno de los principios fundamentales. Bueno, como ya dijimos, el qué y dónde, qué recursos y dónde se utilizan es fundamental, esas relaciones objetivas entre esos factores y las actividades o las acciones, para saber para qué estoy buscando este resultado y cuánto estoy consumiendo de cada uno de ellos. De esa forma vamos a acumular ese costo que lo necesitamos saber para saber si el flujo nominal que nos entrega el mercado está por encima del flujo real que les estamos entregando nosotros como objetivo final. Para mí, uno de los principios claves de esta gran teoría es aquel de la necesariedad. Digo que
siempre vamos a tomar en cuenta como factor, como factor consumido a los efectos de determinar el costo de un producto o de un servicio, los necesarios, ¿sí? La necesariedad es un principio que para mí es clave. O sea, todo lo necesario está dentro, lo que no es necesario es otra cosa, es una anormalidad, ¿sí? Tenemos escrito bastante sobre eso. Lo normal es costo, lo anormal es un resultado negativo, como quieran llamarlo. Pero ese principio de necesariedad lo podemos mirar desde dos perspectivas, desde la quanti y la quali. Recuerden, la cuantitativa me decía cuánto de esos factores voy a tomar a tener en cuenta para acumular y definir el costo de ese objetivo final. Y podían ser o todos, o sea, todos los que resultan del proceso productivo, o no, solamente aquellos que definí a priori, los que establecí como norma, como pauta de absorción. Esto es lo que se debe consumir en este proceso productivo. Eso es una norma, por eso hablamos de costos normalizados, que son predeterminados, ¿sí? Uno es ex ante y otro es ex post. El ex post es el resultante, que es el más fácil. Termina el proceso productivo, se hace un recuento de lo consumido o existencias finales versus existencias iniciales, sabemos que se consumió, pum, palo y a la bolsa. Eso es costo. Corremos un peligro de no fijar pautas de eficiencia, porque si todo lo consumido es costo, nunca le vamos a estar trazando una raya para saber cuán eficientes somos. Para eso se normaliza y se definen pautas a priori. ¿Es más laburo, Busi? Sí, es más laburo porque por un lado lo haces antes del proceso productivo y definimos lo que debería ser consumido, y por otro lado, terminado el proceso, debemos enfrentarlo a lo real. Busi, y en el negocio de mi viejo estoy haciendo costos reales. ¿Está mal? No, porque en realidad no está ni bien ni mal, tenés ese riesgo que estás corriendo, pero en los modelos son los que se pueden aplicar, digamos. Lo que tenés que lograr es que ir armando una base de datos tal que te permita ir obteniendo info para poder programar, para poder predeterminar. No hay, Lisa, un modelo mejor que el otro, y tenemos el que podemos. Pero desde la cátedra... Te compenetraste con la respuesta. Sí, pero desde la cátedra está bueno decirles que nosotros siempre vamos por el normalizado, ¿sí? Intentamos que así sea, aunque sea para tenerlo como objetivo a mediano plazo. Porque nos pasa esto, nos quedamos con y no digo en las pequeñísimas micropymes, en pymes también pasa, y en medianas a grandes también. Nos quedamos con la receta, con lo que debe ser consumido, y después nunca más se controla, y ahí quedó como un bronce, digamos, y nadie más lo toca, y entonces eso tampoco sirve. Quedamos, como decía Gladys, como Alicia en el País de la Maravilla, y nunca sabemos si fuimos eficientes o no. Entonces, en definitiva, el mayor valor agregado a la gestión, sobre todo esto tiene que quedar bien en claro, es cuando uno puede trabajar con esquemas predeterminados, ¿sí? Y contrasta. Y después analiza las causas de los desvíos, como hacemos. Claro, ahí vamos, que eso también es importante, Lisa. Este es la cuantitativa. ¿Cuántos de estos factores son necesarios? Y después la perspectiva cualitativa nos dice, bueno, pero de esos cuántos que vos tomaste, ¿cuáles vas a absorber?
y de los cuales las cualidades que estamos teniendo en cuenta son las relacionadas no con si el costo es alto, bajo, gordo, flaco, rojo, negro, sino qué cualidad tienen ante variaciones en los niveles productivos. O sea, si son fijos o si son variables o si son fijos y variables. Por lo tanto, la cualitativa nos está hablando de un modelo completo de tomar dentro de esos costos tanto fijos como variables o simplemente variables. Y allí, entre la quanti y la quali, se nos arma el cuadrito que están viendo acá, de 4 modelitos, ¿sí?, de aplicación: el costeo histórico y completo, o el histórico o variable, o ese predeterminado que hacíamos a priori, completo, fijos y variables, o solamente el predeterminado y variable. Lo que dice Lisa es clave. Si nosotros predeterminamos y le enfrentamos, le tenemos que enfrentar lo realmente consumido o lo que pasó en ese proceso, y ahí pueden pasar algunas cosas. Puede haber excedente, que ustedes ya lo vieron cuando vieron los modelos y esos ejercicios. Ese excedente nunca es costo. Y esos excedentes se justifican de 2 maneras, Lisa. Siempre de 2 maneras. ¿De qué 2 maneras, chicos? ¿Por qué 2 grandes problemas podemos tener excedentes en un modelo de costeo? Nadie está escribiendo. Ineficiencias, sí, pero ¿en dónde? ¿Qué 2 grandes justificaciones podemos tener? Tenemos, ¿va? ¿En qué o en qué podemos tener dificultades? Exactamente. Cantidad o precio. Exactamente. O tuvimos problemas con los precios o tuvimos problemas con las cantidades. Pero primero, ¿por dónde vamos a empezar a buscar esas grandes diferencias? ¿Dónde buscamos? Por las cantidades. Perfectamente. Bien, señores. Esta teoría la encaramos desde tres pisos o desde 3 planos. Yo siempre digo de 3 niveles, del primero al tercero. El primero, el plano teórico, es donde colgamos las teorías y decir, bueno, de estas teorías las vamos a desarrollar para que ustedes puedan tener algunas técnicas para enfrentar problemas de uso práctico que tienen en las empresas, ¿sí? El plano práctico es el nivel inferior, en donde está la empresa en relación con el medio y le surgen los problemas. Para solucionar esos problemas, imagínense que nosotros tendríamos que darles, si nos quedamos en el plano técnico para enseñar costos, tendríamos que darle, además de esta necesariedad o de los 4 modelos, tendríamos que darle todas las técnicas que podríamos llegar a encontrar para solucionar problemas en las empresas. Técnica para la industria agropecuaria, técnicas para la industria de servicios, técnica para la metalmecánica. Metalmecánica, lechera. Bueno, sería una cosa de locos. Con lo cual se desarrolla esta gran teoría. De esta teoría se deben desprender técnicas que incluso las pueden aplicar ustedes o inventar ustedes, siempre y cuando no violen los principios generales de esta gran teoría, ¿sí? Que siempre vamos a tener dos componentes, un físico y un monetario, que podemos llegar a armar modelos de costeo, que siempre es físico antes que monetario, que son cuestiones relativas, que hay tantos costos como objetivos se estén persiguiendo, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, esta gran teoría no es para que les quede, bueno, son las fichas de Cartier, la unidad 1 de costo y el repaso de gestión de costos, sino que es el plano desde donde ustedes
tal vez el día de mañana, capaz que no, pero el día de mañana tengan que laburar gestionando costos en una empresa, sepan que de esa gran teoría pueden armar técnicas para solucionar estos problemas. Nosotros los dividimos en dos grandes usos dentro del plano práctico. Uno es para determinar la renta. ¿Para qué usamos costos? Y bueno, uno para determinar cuánto ganó la empresa. Determinar si estos bienes, ese flujo real que entrega versus el flujo nominal que recibe, genera renta, utilidad, profit. Y lo otro es, todos estos costos los usamos para basarnos en un sistema de información para tomar decisiones dentro de la empresa, ¿sí? A partir de conocer cuáles son los consumos de nuestros factores, podríamos llegar a tomar decisiones un poco más acertadas o al menos basadas en evidencia empírica y no tan subjetiva o con el masomenómetro. El masomenómetro, justamente. Sinusoide, porque oscila. O los 5 oscilantes, como alguien dijo alguna vez. La regla de los 5 oscilantes. Digo, podemos estar hablando todo el día y hacer mención a las relaciones que tiene. Por ejemplo, ustedes llegaron hasta el costo estándar, inclusive para determinar la renta, y el costo estándar no es ni más ni menos, está relacionado con la teoría del costo a través de este gran principio de necesariedad, porque una de las técnicas más exquisitas, preparadas con exquisito cuidado y especial atención para determinar o para normalizar los consumos, es el costo estándar. Y ese costo estándar, sin hacer un tango, tiene esas famosas variaciones, desvíos, como quieran llamarle, excedente, se justifican de dos formas. O sea, a través del componente físico y a través del componente monetario, de cada uno de los factores productivos que se vieron involucrados en el proceso. Y por otro lado, los vamos a meter en esta materia en gestión de costos, y por otro lado también el análisis marginal. Cuando hablemos de puntos de equilibrio y marginalismo, también vamos a ver que y toma de decisiones relacionado con volvemos al principio de necesariedad, porque se trabaja todo bajo un modelo de costeo variable. El modelo de costeo variable es el que está relacionado con la cualitativa, la necesidad cualitativa. ¿Sí? También dejé, no es motivo de nuestro repaso, ni queríamos hacer gastar mucho tiempo con esto, pero si es necesario. Hoy les subí 2 videitos de modelo de costeo, un poco más desarrollado. Creo que los hice el año pasado, por ahí. Disculpen alguna falencia técnica que pueda haber, pero es más de lo mismo que lo que vieron con Miguel. Muchas veces los videos con los que se van a encontrar hacen referencia a alguna clase o alguna fecha. Tengan en cuenta que a veces los videos, o la mayoría de los videos que tenemos armados, son del cuatrimestre anterior o del año anterior. Bueno, tengan en cuenta eso, lo importante es el contenido del mismo, ¿sí? No sé cómo están si estuvieron muy perdidos, si más o menos me siguieron el hilo, si necesitan que sigamos profundizando en alguna parte específica de la materia, o de la materia no, de la teoría del costo. Tenemos cualquier cantidad para hablar, ¿sí? Podemos mirar los videos si quieren, pero me parece que esto es una pincelada como para meterlos de cajón, miren lo que tienen que mirar y ya empezar a hacer las primeras prácticas, Lisa, las actividades que vos estuviste viendo, a ver qué
¿Qué te gustaría que hagan? Sí, a ver, primero eso, a ver, ¿hay alguno con alguna duda? Hasta acá tienen los conceptos más o menos claros. ¿Cómo vienen? Yo quería consultar sobre los 4 modelos. ¿Cómo sé cuál tengo que utilizar? ¿Quién dijeron No de escuché la pregunta, Juan, los... discúlpame. Vos preguntaste acerca de los 4 modelos. Sí, ¿cómo sé cuál utilizar? Depende de la situación. Recién dijeron de los predeterminados, que son los más recomendables. Y hay 2, el completo y el variable. ¿Cómo sé yo cuál es que tengo que utilizar? Digamos, antes que todo, tendrás que ver el tipo de decisión que vas a tomar. De hecho, justo la primera actividad va orientada a eso. Digamos, cuando vos te encontrás con una realidad empresaria, una empresa en particular, ese caso en particular que vos vas a evaluar qué tipo de modelo utilizar, lo primero que vas a tener que hacer es un mapeo, un análisis de contexto quiero decir, en el cual está inmersa la empresa y después decir, bueno, ¿qué es lo que se hace acá? Tratar de identificar lo que venía comentando Gustavo. ¿Cuáles son los inputs? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que se consumen en el proceso productivo? ¿Cuál es la salida? ¿Sobre qué estás queriendo costear? ¿Sí? Y después vas a intentar aplicar un modelo u otro. El recomendable para recomendable no, el que te permite utilizar todas las herramientas vinculadas a toma de decisiones es el variable. ¿Sí? Puede que en algún caso, ¿sí?, no tengan mayores dificultades para aplicarlo, ¿sí?, el sistema de costeo variable predeterminado, y tengas que caer en un completo. O los variables no sean significativos y puedas utilizar un completo igual. No sé Sí, si... Juan. Bien. No hay, como yo le explicaba hoy a Lisandro, de los 4 no hay uno más recomendado que otro. Nosotros insistimos en el uso de lo normalizado por el hecho de que vos cuando normalizás estás diciendo a priori, che, es por acá. O sea, no podemos consumir más que esto. Este es mi patrón de eficiencia. Hasta acá debería utilizar yo, me excedo de esto, bueno, me empiezo a analizar los causales, lo que decía Gustavo hace un ratito. Exacto. A veces llegás a una empresa y pedís historia o pedís registros o decís, che, ¿cuánto se consume para hacer este producto? Y no tienen ni idea, o no hay registro de nada. Entonces, vos lo podés tener muy en la mente a la predeterminación, pero te va a llevar un tiempo. Si no hay registro de nada, no hay base de datos, qué sé yo, va a ser medio tirarle. Pero bueno, podrías hacer con paciencia, ir reuniéndote con los jefes de cada área, con los responsables de producción, con los responsables de mantenimiento, y empezar a ver muy de a poquito qué se consume acá, cuántos factores se llevan acá, qué tipo de máquinas tenés, qué consumo tienen esas máquinas. Bueno, hay que ir armando muy de a poco el panorama. Ahora, si vos ya entras en una empresa que ya maneja costos y tiene registros y tiene historia, qué sé yo, y siguen con costo real, bueno, ahí sí podés pretender el uso de algún patrón de eficiencia como para manejar. En cuanto a lo fijo y lo variable, el uso de costeo variable simplifica, como dijo Lisa, la toma de decisiones, porque te limpia esa distribución o ese invento, como decía Cartier, de decir, bueno, vamos a ver cómo distribuimos estos fijos en este producto. Escuchándolo a Amaro Giardino, leyéndolo, te dicen, bueno, que los fijos, dejalo que los enfrente el resultado o el periodo. Entonces, es mucho más fácil por aquello de las relaciones de eficiencia marginal, ¿no?, y la relación de eficiencia media, que ustedes ya vieron en
en costos, y que lo van a ver en alguno de los videos que que les dejé sobre el modelo. Entonces, va a depender un poco del objetivo que tengas para desarrollar con este modelo que estás haciendo en esta empresa que estás encarando. Para mí es mucho más facilitador trabajar con un modelo variable, sabiendo que es para la gestión. Sabiendo que es para la gestión. Un auditor te lo manda para atrás, la AFIP te lo manda para atrás, las normas contables te lo mandan para atrás, porque sabemos que para lo único que sirve por ahora es para la gestión interna, ¿sí? Y las exposiciones tienen que ser con el costeo completo. Entonces, es más fácil trabajar con las contribuciones marginales que con los resultados netos. Pero bueno, son ideas y son posibilidades. No hay ninguno mejor que otro. O sea, vas a enfocar el desarrollo de tu modelo de acuerdo a las posibilidades que tenga de desarrollo. Si tenés mucha base de información, vas a poder hacer un predeterminado, lo vas a poder contrastar contra el real y a su vez vas a poder dividir entre fijos y variables. Sí, muy probablemente si trabajes con una pequeña empresa, con un microemprendimiento, lo primero que tengas que hacer sean costos reales, inevitablemente, y a partir de ahí empezar a trabajar sobre predeterminación. Pero el primer pantallazo o la primera aproximación a los costos lo vas a tener a través de los reales, inevitablemente. Y vos ponerte a armar la base de datos para que esa información te fluya. Porque si cada vez que vos querés empezar a predeterminar, tenés que hacer una búsqueda de toda la información, Tal cual. generalmente una vez que conseguiste la información, se te cambiaron los datos. Entonces, tiene que ser una cosa fácil de obtener y que fluya sistémicamente. Sí, de la mano de todo esto que estamos hablando va el relevamiento muchas veces o la reingeniería de procesos administrativos. Bueno, Lo sí, que todos dicen. La información tiene que fluir, no tiene que ser información por excepción la que vos obtengas. Tiene que haber procesos administrativos acordes, ¿sí? Alineados a las dinámicas de la empresa, de manera tal de que lo que pasa dentro de la empresa se carga en una planillita de Excel, probablemente la tengas en la nube, vos desde afuera accedés y sistemáticamente generás costos, predeterminás costos y después podés generar costos reales. Bueno, todo lo que veníamos hablando de contrastar y de analizar desvíos. No, lo que te quiero decirte, Juan, no es imposible, particularmente lo he logrado, pero en empresas con una determinada estructura. Cuando son demasiado chiquitas, siempre se arranca por lo real, al menos por lo real, es un dato, y después se empieza a trabajar en la eficiencia hasta poder lograr que esa información fluya, hasta acostumbrarlo al empresario y sus adláteres, digamos, y su estructura, que eso que vos estás pidiendo sirve o para la determinación de la renta, que es lo que les mostré hoy, o para la toma de decisiones. Y que no es que estás ahí para molestar, nada más. Entonces, Y, bueno. a ver, un último, por ahí, un último aporte, pensando en lo que preguntaba Juan y entendiendo más, o tratando de entender a dónde iba. Estos son los modelos puros, teóricos. Después, en la realidad, queda claro que uno toma cositas de un lado y de otro. No sé, yo lo cuento en primera persona, un caso que me tocó vivir hace relativamente poco, trabajando con una fábrica de alfajores. Le pedí al encargado de la producción, a un licenciado en alimentos, mermas, ¿sí? Análisis de mermas. Me pasó las mermas del último mes, de febrero. Lo cuento porque es súper reciente y lo tengo muy en la cabeza. Me dice, mirá, en la última semana de febrero había tachos de dulce de leche de la última compra que habían quedado atrás, no se habían acomodado, organizado bien el stock de materias primas, que se vencieron. Y entonces hubo que tirar un montón de tarros de dulce de leche. Bueno, obviamente, esa merma pegaba en los costos reales, ¿sí? De una manera durísima, digamos, no recuerdo en este momento, pero por decir algo, se consumían en todo el mes 1.500 kilos de dulce de leche y se tiraron 200 kilos de dulce de leche. Una barbaridad, digamos, más del 10%, el 15%. Empezando, entonces, si uno hace costos reales,
¿te pega todo ese desperdicio de dulce de leche? Sí, definitivamente. Ahora, empezando a tratar de trabajar con predeterminados, bueno, le digo, a ver, y mandame las semanas anteriores, o analizando las semanas anteriores de merma de dulce de leche, era muy chiquitito, no sé, no llegaba a 1 kilo, era 1 kilo y pico, las cantidades absolutas eran muy pequeñas en relación con el total de los consumos. Bueno, cuando uno empieza a trabajar con normalizar las mermas, esa semana, ¿sí? Por más que haya pasado esto, queda fuera. ¿Sí? Claramente no es una merma normal. Es un resultado negativo. Merma extraordinaria no va a los costos. Pero bueno, Juan, esto lo que dice Lisa es, digo para Juan, para que no te veas que el panorama es tan negro, digamos. Encará lo que puedas encarar sin dejar de lado la posibilidad de buscar la eficiencia permanente. Bueno, amigos, ¿alguna otra pregunta? En el videíto de modelo, parte del repaso están los modelos, está el ejercicio famoso de los excedentes del modelo, a partir del componente físico y monetario. Yo creo que como repaso estamos bien. Me animaría a hacer el lunes 29 la última consulta del tema. Tienen mucho material para repasar, lo dejamos cerrado y seguimos avanzando. Nos juntamos el lunes 29 porque el jueves es santo, es Semana Santa, así que no hay actividad. Y después ya nos vamos a empezar a juntar los jueves. Así que hoy subí entonces esos 2 videos, dejé el cronograma, que me parece que se me disparó 2 veces. Bueno, en el caso que quede uno, ahora lo anulo. Y cualquier duda que tengan, no duden en escribirme, si quieren usar el foro o nuestros mails personales. Y Lisa, ¿qué hacen con los prácticos? ¿Con el body o con...? Sí, lo único que le va, digamos, a ver, para esta primer unidad de repaso, a ver, si querés habilitame que... Si puedo compartir pantalla. Sí, podés. Ahí está. Ahí estoy. Bien. Sí. ¿Me estás viendo? Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, decía, ahí dentro de los temas a repasar van a encontrar 2 videitos que son referidos al proceso productivo de la yerba mate. ¿Sí? Justamente, proceso productivo de la yerba mate y proceso productivo de la yerba mate 2. Son 2 videitos hechos por el Instituto de Promoción de la Yerba Mate, muy cortos, uno de 4 minutos y el otro un videito de 1 minuto, casi 1 minuto y medio. Le vamos a subir en el transcurso del día de hoy o de los próximos días, ¿sí? Una tarea vinculada a estos 2 videos precisamente, ¿sí? Que tiene que ver con justamente lo que veníamos hablando, hacer un mapeo del proceso productivo de la yerba mate, justamente. Como bien dijimos, digamos, podemos hacer costos en una gran empresa, podemos hacer costos en el sector apícola, podemos hacer costos en el sector software, podemos hacer costos en el sector bancario. Bueno, la idea es que justamente empiecen a tratar de aplicar esto haciendo un mapeo, insisto, va a subir como tarea después, esto igualmente acerca del proceso productivo de la yerba mate. Perfecto. Eso por un lado, perdón, Gusi. Sí, perfecto. Y decía, eso por un lado, y por otro lado, el caso que les vamos a pedir también que entreguen es primeros pasos, bien digo. Para primeros pasos van a encontrar acá un videito, ¿sí?
justamente se llama Ayuda para Primeros Pasos. Yo no lo voy a reproducir porque no tiene sentido, pero está súper claro. Y con referido a primeros pasos, es el caso de una microemprendedora que se dedica a fabricar indumentaria, ¿sí? Se dedica a fabricar bodies, particularmente, digamos, circunscribimos, limitamos el análisis a un producto. Decía, respecto de primeros casos, lo que les pedimos es determinar el costo, ¿sí? En base a la teoría general del costo. Y ahí les decimos qué método aplicar, ¿sí? O qué metodología aplicar, que es la de costeo variable. Profesor, Sí. disculpe, ese video me parece que no está habilitado en Unicen Virtual. No lo tenemos. Ok, tenés razón. Lo habilitamos, perfecto. Está bueno el aporte porque es verdad, no lo habíamos visto que estaba sin el color oscuro, si ustedes lo pueden ver. Está oculto. Está oculto. ¿Lo desocultaste? No, ahora no, porque no lo tengo. Bueno, ya ahora después lo activamos. Sí, para que ustedes lo puedan ver. Entonces, las dos tareas que les vamos a pedir es, por un lado, la entrega de primeros pasos, ¿sí? Del caso que es determinación de costos en base a a modelo de costeo variable, y el armado del mapeo referido al proceso de producción de la yerba mate. O sea, cuando hablamos de mapeo, Elisa, hablas de identificación de los factores que van a consumir, qué y dónde, o sea, qué se consume, dónde se consume, o sea que en el mapeo ya se va a incluir las acciones o actividades, las unidades de obra de cada una de ellas, y el producto final. Tal cual, exactamente. Sencillo, eso lo hacen en 10 minutos. ¿Qué recursos se consumen? Tal cual. A manera de repaso. Perdón, la fecha límite para la entrega de esto es el 5. Lunes 5 de abril. Se atiende de acá a 10 días para hacerlo. ¿Sí? Bien. Le vamos a subir la tarea para que lo puedan entregar por ahí. Tal cual. Bueno, no sé, dudas, consultas. Perdóname, Elisa, ¿lo podrán hacer en grupo? Ya que son tantos. Sí, no hay problema. La idea es que lo trabajen en grupos de no más allá de 4. Júntense en grupo y lo mandan uno por grupo, y nos avisan, bueno, en la portada cuando lo suben. Lo ponen los integrantes. Avisen quiénes son. Sí. Bueno. Ahora ya les habilitamos para que quede visible la ayuda de primeros pasos. Queda claro el panorama. Esto es repaso. Con esto no tendría que haber problema, pero si hay problemas o no se acuerdan, hablen, porque es clave. No vamos a seguir adelante si esta teoría no está bien aprendida, porque lo que viene ahora es toda la gestión de costos, que es fundamental tener la teoría del costo determinado. Una era para la determinación de la renta, uno de los objetivos, y la otra era para gestión y toma de decisiones. Por eso, si es necesario detenernos, nos detenemos. Pero esto tiene que ser violín. ¿Estamos de acuerdo? Nos encontramos el lunes, por ahora a las 13. Y bueno, cualquier duda nos consultan. ¿Sí? ¿Alguna otra novedad? Usamos el modelo, Josefina pregunta, ¿usamos el modelo de costeo variable? Sí, es lo que todos los datos son reales, justamente. Correcto, lo que preguntas. Bueno, voy a dejar de grabar.